palabra que hoy alimente tu fe. Y esa es la idea, justamente, poder transmitir una palabra que te edifique, que te levante, que te motive, que te tenga pum para arriba, como muchas veces lo decimos. Quiero compartir en este momento la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Hechos. Dice la palabra de nuestro Dios de esta forma: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, paralítico de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijándole en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo milagro de parte de Pablo en Listra, usado por Dios, como muchas veces Dios nos usa también a nosotros para sanar a aquellos que están enfermos. Pero hay una parte que quiero destacar. Pablo, dice la palabra, nos enseña en las Escrituras, que mirándolo al pobre hombre que estaba, ya hacía mucho tiempo, paralítico de nacimiento, y viendo, captando en el espíritu que el hombre tenía fe para ser sanado, entonces Pablo le habla en el nombre del Señor. Ahora, mi amigo y mi amiga, dice la Escritura que la fe viene por el oír, y al oír la palabra de Dios. Si nosotros llenamos nuestra mente, llenamos nuestros oídos con cosas vacías, con cosas muertas, con cosas que nada tienen que ver con el reino de los cielos, entonces nosotros lo que vamos a experimentar va a ser un vacío total. Lo único que vamos a experimentar, la desazón, la tristeza, la soledad. Hay que entender que la fe no puede existir, una fe que no tenga expectativa. Vemos claramente que Pablo vio que el hombre tenía expectativa. Porque la fe y la expectativa están ligadas. Usted no puede decir tengo fe sin tener expectativa. ¿Y qué es expectativa? Una mamá embarazada, los primeros 3 meses, cuando el embrión se agarra, entonces la mamá ya está tranquila porque dice: hay futuro, hay augurio de prosperidad sobre este embarazo, de que podamos tener el hijo. Entonces, ¿qué hace una madre? Y esto lo puedo hablar de la pastora misma, de nuestra pastora aquí en Rafaela. Cuando ella, sin estar embarazada, había comprado un babero, y lo compra de color amarillo para que sea indistinto por si le nacía hombre o por si le nacía mujer. Y eso fue lo que alimentó la fe de ella. Y aunque había perdido 3 embarazos, la fe no se deterioró. La fe no perdió expectativa, sino que logró llegar a ese punto de poder tener una hija que hoy la disfrutamos y nos gozamos en el Señor de saber que Ruth fue parte de la prueba esta de activar nuestra fe. Ella tuvo expectativa, compró un babero, como cualquier mamá prepara el ajuar, porque comienza a generar la expectativa y comienza a planificar lo que va a ser día tras día. Y a veces la teoría queda totalmente por el piso porque las cosas son diferentes. Pero Pablo dice la palabra que vio al hombre, lo vio con expectativa. Dice la palabra, el versículo 9 dice: este oyó hablar a Pablo,
el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano. Mi amigo y mi amiga, delante de tantas perspectivas negativas, delante de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, delante de todas las cosas que nos suceden, nosotros tenemos que alimentar nuestra fe, pero tenemos que tener expectativa de que algo va a cambiar, de que todas las cosas serán diferentes, de que ya no será lo mismo, que Dios extenderá su mano y cambiará aquel plan que tenía para con este tiempo. Pero yo tengo que tener expectativa. Usted que está sufriendo de una enfermedad, usted tiene que tener expectativa de que Dios lo va a sanar, de que Dios lo va a restaurar. Usted que tiene su hogar, su familia destruida, tiene que crear la expectativa. Tiene que generar ese poder para que justamente la fe se active y produzca el milagro. ¿Qué es lo que activa la expectativa? Es la fe que tenemos. Si yo soy una persona que no creo, entonces difícilmente mi fe me pueda ayudar a crear una expectativa. Si yo soy una persona pesimista, si soy una persona negativa, si soy una persona que siempre le están poniendo el pero a las cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Lamentablemente, mi fe no tiene sustancia, no tiene poder, porque cuando tu fe se activa, la expectativa, cuando tu fe activa la expectativa, y es allí donde tu corazón se prepara para recibir el milagro, lo que Dios tiene preparado para tu vida, lo que tantos has soñado, lo que tantos has anhelado. Usted no puede decir tengo fe si no tiene expectativa. Tiene que tener expectativa, tiene que generarla. Contra viento y marea tiene que generarla. Porque en este tiempo, justamente, en este tiempo, lo que va a prevalecer y lo que va a ser la señal va a ser la fe. ¿Qué es lo que es expectativa? Es la posibilidad de tener algo, de alcanzar algo, de conseguir algo. La fe no es algo que la mente humana pueda crear, o pueda mantener, o pueda sostener. Cuando hablamos de fe, como hoy, la fe no es un mensaje positivista. No estamos hablando de esta corriente. Fe no es de la mente, o mental, como quiera llamarlo. Fe no es algo de las emociones, emocional, porque la emoción dura lo que dura el efecto de un evento, o de un momento de alegría o de tristeza. Porque las emociones justamente son tocadas desde la parte exterior, no está en nuestro interior, sino que algo que está alrededor nuestro toca nuestras emociones, para bien o para mal, para alegría o para tristeza. Fe no es algo natural. Fe no es parte de un ritual religioso. No está asociada a oraciones prescritas, repetitivas, palabras vanas, como decía el Señor. Tenemos que entender que la fe se mueve en el mundo del espíritu. O sea, la fe es espiritual, con bases, raíces y fundamentos en la palabra de Dios. Por eso nosotros encontramos ahí en el libro de Hebreos, en cualquier Biblia común, vamos a encontrar el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ven mis ojos. Un ejemplo práctico es cuando usted va a esperar el colectivo y usted se asoma, pero no ve venir el colectivo, pero lo sigue esperando porque sabe que va a venir. Cuando nuestra fe está cimentada en Dios, entonces nuestra fe va a comenzar a producir
expectativa. Cuando su fe no genera expectativa, entonces usted lamentablemente es una persona natural, es una persona muy humana, muy carnal, que mira todo a través de los ojos naturales. Por eso a la gente común le cuesta esto. La fe es espiritual. La fe tiene el nacimiento en la palabra de Dios. Fe no es, mi hermano y mi hermana, solamente palabras. Pero cuando nosotros entendemos que la fe está fundamentada en Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que está en un nivel totalmente diferente, en un ámbito totalmente diferente, que la fe es espiritual, entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios puede crear, la palabra de Dios puede mantener, la palabra de Dios puede sostener, puede traer la fe a la realidad de mi vida. Si en este momento usted comienza a levantarse, a elevar su fe y se da cuenta que tiene ahí un problema de salud, una dificultad quizás en una articulación, quizás está desesperanzado, no tiene trabajo, la está pasando mal y cada día es una encrucijada, cada día es un enfrentamiento nuevo. Pero déjeme hablarle de la fe, déjeme hablarle de algo que usted tiene en su interior, porque todos nosotros, cada ser humano que camina sobre la tierra, la palabra misma lo dice, que Dios colocó en cada uno una medida de fe. Y hago así, con el dedo índice y el pulgar, como dando una idea de lo que es la fe. Pero la palabra también nos enseña que la fe es como una semilla de mostaza. Es una de las hortalizas más pequeñas que usted puede encontrar. Pero también nos enseña la palabra que cuando la semilla germina, entonces, ¿qué es lo que hace? Un árbol muy grande, donde los pájaros anidan y pueden disfrutar del cobijo, del follaje, del calor, de la protección y también de la frescura que puede generarle el árbol. Por eso usted tiene fe. Dese cuenta en este momento, usted tiene fe, pero esa fe tiene que comenzar a producir expectativa. Porque cuando una persona tiene fe, cambia la atmósfera de su hogar, cambia la atmósfera de su vida, cambia la atmósfera de su trabajo, cambia la atmósfera al lugar donde llega. Debemos entender que si yo no genero la atmósfera, si yo no me preparo para recibir, si yo no me preparo para alcanzar aquello que tanto deseo, que tanto anhelo, entonces mi fe no es fe. Hoy estamos frente a un gran desafío, que es enfrentar a esta pandemia. Y yo quiero que usted se llene de fe, mi hermano y mi hermana, mi amigo, mi amiga, mis camaradas que van a recibir esta palabra. Yo quiero que usted se llene de fe, de que usted pueda mirar, como dice el autor del Hebreo, al autor y consumador de la fe. Puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y a través de esa fe, creer que la pandemia comienza a erradicarse en Argentina. El paralítico tenía fe. Muchos años pasó triste, angustiado. Muchos años pasó desesperanzado. Pero en un momento alguien le dijo, si puedes creer, todo es posible. Hoy te digo, mi amigo, mi amiga, si puedes creer, todo es posible en tu vida. Pero tienes que creer y tienes que generar la expectativa y tienes que comenzar a transformar tu atmósfera. Deja la apatía, deja la tristeza de lado, deja el problema inclusive de lado, deja todo aquello que te boicotea la fe y cree. Y cree que Dios lo hace.
que Dios te escucha tu oración, que Dios cambia a tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, que Dios te provee un trabajo con lo cual vas a lograr sustentar toda tu familia. Y aunque hoy usted me diga, pero pastor, y nadie va a dar trabajo porque no hay trabajo a causa del coronavirus, si tú crees en este día, en este momento, yo te digo, es posible. Tú lo puedes tener. Alguien puede venir a buscarte. Alguien puede llamarte. Si en este momento tú crees a esta palabra, tomas esta palabra y dices, sí, esto es lo que yo estaba necesitando. Creo a la palabra y me aferro a ella en el nombre de Jesús. Por eso, sin fe, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, mis camaradas, va a ser difícil. Va a ser complicado. Yo creo que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Yo creo que Dios va a hacer aquellas cosas las cuales le estamos pidiendo, que liberte a Argentina del coronavirus. Que Argentina sea la excepción. Que todos puedan mirar a Argentina y decir, Argentina, Dios la libró del coronavirus. Y que todo el panorama negativo que hay queda por tierra. Y que todas las palabras que se soltaron quedan por tierra. Porque hay gente que se levanta en fe y cree que Dios tiene misericordia. Y cree que Dios tiene piedad sobre Argentina, sobre Rafaela, sobre muchos lugares. Pero la fe es importante. La fe es el combustible. La fe es lo que opera y mueve la mano de Dios. Por eso, si usted está enfermo, póngase su mano ahí, donde tiene el problema, donde usted tiene la dificultad. Ponga su mano ahí y crea que ahora usted va a recibir eso que tanto necesita. Está bajoneado. Bueno, necesita que Dios le levante la autoestima. Está deprimido. Necesita que Dios le toque. Por eso tiene problemas en el estómago porque no puede soportar la cuarentena. Está nervioso. La ansiedad puede más que la fe. La necesidad de estar libre puede más que la fe. Pero mire, póngase su mano donde usted tiene el problema, donde usted tiene la dificultad, que yo voy a orar. Quiero orar por usted. Quiero orar por Argentina. Quiero en este día soltar una palabra que de verdad nos ayude, nos motive, nos levante.